Hoy iniciamos la tercera temporada de este podcast, agradeciendo a todas las personas que nos han dado su apoyo y que han estado viendo y escuchando cada una de nuestras entregas. Y yo creo que no podemos, definitivamente tenemos un gran privilegio de que esta nueva temporada se inicie con un invitado de lujo, con Javier Fernández Aguado, autor de más de 40 libros, coach ejecutivo de los principales ejecutivos de España, investigador, referente en temas de management, creador de teorías, de las pocas personas que conozco que se han escrito libros sobre su obra. Y la verdad que muy honrado de tenerte aquí con nosotros y hablar de un tema que yo creo que a todos nos apasiona, a todos nos preocupa y a todos lo tenemos en los primeros lugares en nuestra lista de prioridades, sobre todo las personas que tenemos el privilegio de dirigir a otros, que es el tema del liderazgo. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, Ney, compartir esta conversación en Santo Domingo contigo. Muy honrado de tenerte, de verdad que sí. O sea que, como decimos aquí en buen dominicano, vamos arriba. Javier, tú has tenido el privilegio a lo largo de tu fructífera carrera, como dije, como autor, como asesor empresarial y coach. En su momento fuiste empresario, alto ejecutivo, investigador. Has tenido la oportunidad de estudiar a renombradas y connotadas figuras históricas. Y a su vez también has tenido la oportunidad de colaborar directa y estrechamente con numerosos líderes organizacionales y de otros ámbitos contemporáneos. Y mi pregunta es, habiendo tenido ese contraste de haber podido estudiar a figuras históricas y al mismo tiempo estar expuesto al día a día y a lo que está sucediendo en la actualidad, me gustaría saber de parte tuya, ¿cuáles son esas habilidades y destrezas transversales que independientemente de época y contextos aplican para ser un gran líder o un líder de éxito? Es una pregunta que reclamaría horas para poder ser respondida en profundidad, pero voy a dar alguna pincelada. El ser humano es mucho más parecido de lo que consideramos, a veces quizá por ignorancia. Desde que este planeta empezó a dar vueltas hasta que un día desaparezca, hay características en la criatura humana que no cambian, independientemente de la evolución técnica, del progreso tecnológico del que estemos hablando. Desde que hubo dos personas se planteó que había que organizar una jerarquía, que había que sistematizar. Yo he hecho análisis, efectivamente, investigaciones sobre el liderazgo desde épocas tan remotas como el comienzo del Egipto faraónico hasta épocas contemporáneas. Y de hecho, como bien dices, pues comparto mesa y mantel con altos directivos de la banca, de los seguros o de mineras en muy diversos países del mundo. Me gusta resumir el concepto en esta expresión: la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. ¿Por qué? Porque lo esencial del ser humano, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus deseos, sus grandezas y sus miserias se encuentran igualmente 3000 años antes de Cristo que en el año 2021. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en día hay empresas multinacionales y nacionales, en España hay una de referencia, que es CEINSA, que se dedican a analizar las políticas retributivas, como si la fusión de fijo y variable fuese algo realmente novedoso, el último grito en tendencias de gestión. Bueno, pues por poner un solo ejemplo, esto aparecerá en un nuevo libro que tengo escrito y que saldrá a la luz dentro de pocos meses. Cuando Hernán Cortés sale de Cuba para comenzar pues el encuentro con la civilización azteca,
él define una política de fijo y variable con los marineros y con los soldados. Es decir, hace 500 años lo que hoy parece revolucionario ya estaba en marcha. Yo he diseñado un modelo de gestión para la consecución del liderazgo, para asumir liderazgo, que he denominado el idioma del liderazgo. Yo considero que el liderazgo es un idioma que tiene que aprender un administrador, un directivo, un gerente, para poder manejarse con su gente. Ese idioma se encuentra en un diccionario y tiene 3 grandes capítulos. El primer gran capítulo es técnico. Para liderar algo hay que saber de lo que se habla. Si uno va a dirigir una multinacional de la auditoría, pues hay que ser un primer espada en cuestiones de contabilidad, en cuestiones propiamente de auditoría, porque sería impensable que un médico, que un carpintero pudiese dirigir una gran auditora. Es decir, hay que ser muy bueno desde el punto de vista técnico en aquello que uno va a gobernar. El segundo capítulo, que es en el que se pone foco habitualmente, son las habilidades comportamentales y directivas. Con terminología anglosajona, los skills, denominados en ocasiones, en mi opinión, de manera profundamente incorrecta, soft skills. Comunicar, empatizar, negociar, comprometer y tantas otras skills no es nada fácil y no se aprenden por ósmosis. Y hay un tercer capítulo que es el que permite diferenciar al manipulador del líder, que es la ética. Un líder tiene que tener un propósito, tiene que tener unos valores. A mí me gusta definir al líder como la persona que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando ya llegó. Un manipulador, y ha habido muchos a lo largo de la historia, y hoy en día tenemos muchos en el panorama público, político y empresarial. Un manipulador, repito, es la persona que llega a un grupo humano, lo mantiene como grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando ya llegó. Bien, pues ese diccionario del liderazgo, que yo he definido en aproximadamente 250 palabras y comportamientos, es básicamente el mismo desde que tenemos noticia de organizaciones documentadas en el Egipto faraónico hasta las necesidades de un comité de dirección en el siglo XXI en una empresa de servicios. Por mencionar 2 o 3 de esas 250 palabras, una de ellas, sin lugar a duda, es la estrategia. El líder tiene que saber a dónde vamos. El líder tiene que ser prudente, con esa etimología latina de la palabra prudencia. Prudente es el que procul videre, el que ve lejos, el que ve largo. Pues un líder tiene que ser estratega, tiene que ser prudente. Un líder tiene que ser optimista. Hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Yo digo que un pesimista es un optimista con astigmatismo. Tiene que revisarse la vista. El líder tiene que ser positivo, optimista, incluso en las circunstancias más complejas en las que pueda hallarse. Y, por mencionar una cuarta habilidad que encontramos transversalmente de manera ineludible, es la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Es imposible liderar un equipo humano si no nos ponemos en las zapatillas del otro. Por poner un ejemplo de otra cultura, Gandhi decía que para entender a una persona había que andar 1000 millas en sus sandalias. Empatizar no es fácil, pero sin empatía no hay liderazgo. Oye, qué interesante. Y mientras tú estabas hablando, pensaba en cómo todo esto que tú estás planteando, que has indicado que es transversal y que ha aplicado a lo largo del tiempo, independientemente de los contextos y situaciones, pero vivimos en un mundo actual donde se premia la agilidad y la velocidad. ¿Cómo puede un líder
seguirse manejando con prudencia, con introspección, con enfoque y con todas estas habilidades que, como bien dices, no necesariamente deberían llamarse soft, cuando realmente lo que nos está premiando es el resultado inmediato y que las cosas se hagan lo más rápido posible. Y cuando a veces el mismo entorno te obliga a eso, porque la realidad es que el entorno es tan cambiante que a veces no te da tiempo ni siquiera de detenerte a pensar. ¿Cómo combinar esos principios universales y transversales a una realidad que te exige a veces hasta la improvisación inmediata? Sí, hay que aplicar el principio de vísteme despacio, que tengo prisa. En esta civilización del ruido, civilización de la prisa, los líderes, en la medida en la que es posible, tienen que procurar aplicar los principios aristotélicos. Y voy a mencionarlos siquiera brevemente. Aristóteles fue el coach de Alejandro Magno, y mal no debió hacerlo, teniendo en cuenta que el coachí Alejandro es la persona que, falleciendo antes de cumplir los 33 años, conquistó más territorio para su país, Macedonia, y que llevó detrás de sí, con alta motivación, a docenas de miles de soldados por medio mundo. Aristóteles escribió un libro maravilloso que lleva por título Ética a Nicómaco y que yo me permito recomendar en una versión que escribí respetando la esencia del libro, que lleva por título Entrevista a Aristóteles. En ese libro, Ética a Nicómaco, que yo he modificado por el título y la presentación y la traducción a Entrevista a Aristóteles, Aristóteles explica a su hijo Nicómaco las claves del éxito personal y profesional. Y esto es poco conocido y sería fundamental que cualquier directivo, sea de una pequeña pyme o sea de una gran multinacional, tuviese en cuenta. Las tres primeras claves son las siguientes: saber dónde estamos, definir dónde queremos estar y trazar el camino. Hay muchas personas que no saben dónde están, muchas más personas y organizaciones que no saben hacia dónde van, corren muy deprisa hacia ningún sitio y luego hay que establecer el camino. Pero Aristóteles, como buen padre, no se limita a dar estas claves al hijo, sino que le dice, mira niño, mira chavo, te voy a decir cuáles son las 4 cosas que tienes que tener en cuenta en la vida para que tu vida sea una vida completa, una vida llena. Lo digo con terminología aristotélica y lo traduzco enseguida a terminología contemporánea. Hay que tener en cuenta la causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. ¿Qué es la causa material? Los medios. ¿Qué medios tenemos? Como bien ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos? Como bien decía Ortega y Gasset, somos nosotros, soy yo y mis circunstancias. Bueno, pues ¿qué circunstancias tengo? No es lo mismo las circunstancias de un país en crecimiento y en desarrollo como es República Dominicana, que su vecino, que tiene unas circunstancias mucho más complejas. No es lo mismo desarrollarse en Estados Unidos que desarrollarse en Colombia, en España, que en Noruega. Hay que tenerlo en cuenta, son las circunstancias. Lo que Aristóteles hace 2300 años, para que veamos que viene de antigua la enseñanza, es la causa material. En segundo lugar está la causa eficiente. La causa eficiente es el esfuerzo, el trabajo. Lo importante es pedalear con constancia. Hay gente que se cansa a la primera caída. El líder tiene que ser resiliente. El líder tiene que levantarse y tiene que aprender de los tropiezos, de las caídas. En tercer lugar es la causa formal. La causa formal es el modelo que explica por qué tomamos decisiones. Existen una decena de modelos a nivel personal y existe una decena de modelos a nivel organizativo. Es muy diferente tener en cuenta
una organización como si fuera una máquina, por tanto lo importante son los resultados colectivos. Ese modelo se explicaría muy bien con la famosa frase, que no es suya, pero sí asumida por él, de Stalin, el segundo mayor asesino en serie de la historia, cuando el presidente de la Unión Soviética utilizaba esa frase de: la muerte de una persona puede ser un drama, la de 1.000.000 de personas es mera estadística. Bueno, pues es muy diferente ese modelo para tomar decisiones. Él fue responsable de docenas de estadísticas, de docenas de millones de asesinatos. Bueno, pues si tienes ese modelo, no vas a contemplar personas, vas a ser un ingeniero social, y eso es una salvajada, porque has elegido el modelo equivocado. Y luego hay un tercer punto que hace referencia más específicamente a lo que decías, que es la causa final. La causa final, explica Aristóteles, es lo primero en la intención y lo último en la consecución. A mí me gusta traducirlo diciendo que es el epitafio. A mí, ¿qué me gustaría que apareciera en mi epitafio? Querría que apareciera: facturó 10 millones de dólares, quiero que aparezca: respondió 500.000 WhatsApps, quiero que aparezca: hizo mucho daño y él se enriqueció. Hace muy pocas semanas estaba con mi familia en Galicia, en el norte de España, y vi un epitafio, una causa final que me pareció brillante. Había una lápida que decía: Jesusa, el nombre de la señora que estaba ahí enterrada, emprendedora, luchadora y buena. Y había un dedal grabado como si quisiera indicar que había sido la costurera del pueblo, de Sigüeiro. Bueno, tenemos que pensar cuál es el epitafio que a cada uno de nosotros nos gustaría que nos pusieran, porque si lo que queremos es fue el más rico del cementerio, pues evidentemente las decisiones que va a haber que tomar son profundamente diferentes a las que toma una persona que le gustaría que su epitafio fuera emprendedor, luchador y bueno. La causa final es la que orienta la toma de decisiones. Pero qué interesante, porque extrapolando un poco lo que tú has planteado a un entorno organizacional, obviamente estás hablando del legado con esto de la causa final, pero a veces no necesariamente nos tenemos que circunscribir al final de nuestros días. Es cómo queremos que nos recuerden en esta organización, cómo queremos que me recuerden en este departamento mientras estuve, cómo quiero que me recuerden en esta unidad de negocio que me ha tocado liderar y que probablemente la deje para ascender a una posición más alta. Entonces, al final de cuentas, si uno tiene, yo le llamo el modo legado activado, si uno hace todo en función de cómo quiere, qué memorias quiere dejar y cómo quieren que lo recuerden, y cada decisión que toma va alrededor de eso, pues eso se convierte como en un filtro interesante sobre el cual vamos a basar nuestras decisiones. Que no se trata de buscar popularidad, sino al final qué fuimos entre ese antes y ese después, a partir de que nosotros estuvimos ahí y dejamos de estar. Y hay algo que, mientras tú planteabas todos estos principios que me parecen fascinantes, me llegaba una palabra a la cabeza constantemente, que es la palabra jerarquía. Yo me atrevería a decir que a nivel de lo que es jerarquía, lo que funcionaba en otras épocas históricas, ahora mismo en un mundo donde hablamos de teletrabajo, hablamos de todas las variantes que se están dando en el mundo laboral, pues probablemente ese sí sea un principio, un criterio que haya sufrido alteraciones. Pero me gustaría que tú me des tu opinión, porque de repente tú piensas lo contrario. ¿Cómo ha cambiado el tema de la jerarquía, la famosa pirámide de autoridad y de toma de decisiones en lo que ha sido épocas antiguas versus la realidad que estamos viviendo actualmente? Sí, la jerarquía es imprescindible. Lo que sucede es que el modo de generar compromiso ha cambiado notablemente. En situaciones precedentes donde había menos formación,
donde había menos iniciativa, donde había menos opciones, solo funcionaba el palo y la zanahoria. Y hemos vivido desafortunadamente siglos de esclavismo en formatos muy diversos. En una sociedad asimétrica, pero en la que cada vez hay más formación, más opciones, si no me gusta este proyecto puedo acudir a otro, etcétera, el liderazgo es mucho más retador, es mucho más desafiante. El líder tiene que generar compromiso. A mí me gusta diferenciar entre gerente y líder. Gerente es la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Y eso en época de los asirios y en el Estados Unidos de 2021. Eso es un gerente, un directivo. Un líder es la persona que logra que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Tiene que generar compromiso. Antes era opcional. ¿Por qué? Porque como no había alternativas, la gente era lentejas o lentejas. Tengo que obedecer porque la otra opción es el hambre. Basta leer lo que sucedió en el crack del 29 y los dramas terribles de las personas buscando trabajo, etcétera, ¿no? Salvo en periodos de crisis que periódicamente vuelven, pues hoy en día uno, si tiene suficiente formación, puede decir, oye, yo trabajo aquí, trabajo allí, estoy en este país, me voy a otro, y la motivación, el compromiso del talento se ha convertido en un reto ineludible. Voy a ponerlo negro sobre blanco con un ejemplo de un cliente y luego grandísimo amigo con quien trabajé durante 10 años hasta su fallecimiento. Este era un empresario procedente de una zona de Madrid, de entonces escasos recursos, que se llama Vallecas, hoy ha cambiado mucho Vallecas, pero en aquel tiempo, cuando nació mi amigo Luis Poblador, pues era una zona compleja desde el punto de vista social. Luis no quiso trabajar en la empresa de su padre, que era una academia de aprender a conducir, y trabajando estudió 2 carreras técnicas y puso en marcha una empresa referencial que llegó a gestionar el 75% del backup de las operaciones de bolsa en España. Estamos hablando de una empresa tecnológica de gran volumen, desafiante en el día a día. Pues Luis me buscó hace ahora ya pues casi 20 años para que le asesorara en determinadas cuestiones de estrategia y personas en su organización. Nos veíamos mensualmente y así lo hicimos durante 10 años. De vez en cuando Luis me decía, cualquier persona de mi empresa daría 1 litro de sangre por mí. Y yo puedo confirmarlo porque conocía a sus equipos y cualquiera de ellos hubiera matado por su jefe. Y Luis añadía la explicación. Cada uno de ellos daría 1 litro de sangre por mí porque yo he dado 2 litros de sangre por cada uno de ellos. Wow. Luis era un directivo humanista, era un líder indiscutible. Yo recuerdo cuando falleció de manera prematura a causa de un cáncer. Estaba yo regresando de América precisamente cuando me llegó la noticia y fui directamente desde el aeropuerto, desde Barajas al tanatorio. Era el mes de agosto y allí nos congregamos muchísimas personas que sin esperar nada de él, había fallecido, queríamos manifestarle nuestro cariño, porque él había sido un líder que podríamos decir de platino iridio, del Museo del Louvre de París, de cómo debe ser un líder, ¿no? Bueno, esto es difícil, es complejo, pero es lo que realmente todos esperamos de las personas con las que trabajamos y lo que ellos están esperando de nosotros. ¿Hay muchos líderes así? Mi respuesta es sí, yo conozco muchísimos. Lo que pasa es que los malos directivos son los que más ruido hacen. Voy a poner un último ejemplo de una empresa donde teóricamente se reclamaría mucha jerarquía y poco liderazgo, que es una empresa de demoliciones, donde el trabajo humano, pues teóricamente es de poco nivel social, vamos a decirlo así. Bueno, pues una empresa de demoliciones de las más importantes de mi país, con la que vengo trabajando desde hace ya un par de años,
ha tenido la fortuna de contar con un líder que es tocayo mío, se llama también Javier, que está transformando esa empresa de una empresa de mazo, pico y pala en una empresa tecnológica, adquiriendo robots, adquiriendo tecnología y promoviendo que quienes hasta hace poco estaban demoliendo edificios con un mazo, lo estén haciendo ahora con unos robots adquiridos en la República Checa, adquiridos en Alemania, etcétera. La satisfacción de esos obreros cuando están manejando robots es absolutamente extraordinaria. Ha mejorado la rentabilidad, ha mejorado las condiciones de trabajo de su gente, ha mejorado los salarios. Pero él ha tenido que invertir tiempo y, por supuesto, dinero, pero sobre todo cabeza, en poder transformar una empresa aparentemente jerárquica y poco atractiva en una compañía que está atrayendo talento de manera espectacular en los últimos años. A mí, como me pasó anteriormente con la palabra jerarquía, mientras tú haces todos estos planteamientos, me llegó otra palabra a la mente, que es ejemplo. Me gustaría que me hables del ejemplo como activo y como fortaleza del líder. Sí, las personas no hacen lo que se les dice. Las personas hacen lo que ven que otros hacen. Y voy a ponerlo de manifiesto con dos ejemplos. Yo he vivido 10 años fuera de España, de los cuales 6 en Italia, donde realicé mi primera tesis doctoral y estuve trabajando. Un día, leyendo el periódico de referencia en aquel momento, el Corriere della Sera, salía una noticia de un padre que vivían 3 generaciones. Vivía el abuelo, los padres y 2 o 3 niños. Y uno de los niños estaba construyendo una jaula de madera en su habitación. Hay que decir que el padre no trataba particularmente bien a su padre, es decir, al abuelo del niño. El niño estaba allí construyendo con la madera la jaula y le preguntó el padre: hijo mío, ¿qué haces? Y dice: pues estoy construyendo una jaula para encerrarte a ti como tú tienes encerrado al abuelo en su habitación. El ejemplo, para bien o para mal, marca. Y ahora voy a poner un ejemplo personal y que me emociona. Mi hijo primogénito, cuando no había cumplido aún los 12 años, había terminado su primer libro, publicado en una editorial formal y muy bien vendido en la Feria del Libro, donde estuvo firmando. ¿Por qué mi hijo escribió un libro? Porque es lo que veía en casa. Veía a su madre trabajar, a su padre trabajar y dijo: pues yo quiero también escribir un libro, y escribió su libro. El ejemplo arrastra muchísimo, arrastra mucho más que cualquier palabra. Y voy a poner otro ejemplo de otro gran amigo, también cliente, que fue Ángel Ferrera, presidente del único grupo Toyota que no era propiedad de japoneses, sino que en este caso era propiedad de este asturiano afincado en Canarias. Él, durante la terrible crisis del 2013-2012, me decía, he trabajado mucho con él, me decía que cada día llegaba a la empresa con una sonrisa de oreja a oreja. Había caído más del 60% de ventas los Toyota en las islas, pero él me decía: sí, ante la que está cayendo, ante esta crisis, yo traslado preocupación, traslado desazón, pues mi gente se va a hundir. Yo tengo que trasladar tranquilidad para que el buque siga navegando. Tuvo ideas empresariales sabias y consiguió sortear la crisis, y la gente le siguió porque él dio un ejemplo de constancia, de prudencia y también hasta de buen humor, que es también relevante. Óyeme, qué interesante. Javier, hemos estado hablando del liderazgo, pero tal y como mencioné, eres creador de numerosos modelos de gestión organizacional, premiados, algunos reconocidos, que incluso te han hecho merecedor de numerosos reconocimientos. Y algo que me llama la atención en esa visión tuya de las organizaciones es que tú visualizas las organizaciones, o nos exhortas a visualizar las organizaciones como entes vivos que piensan,
quieren, tienen sentimientos de toda índole. Y me gustaría que me hables un poco, incluso has publicado un libro que para mí es de mis favoritos, que es el de Patologías de las Organizaciones, donde hace símiles de padecimientos médicos y cómo son el equivalente en las organizaciones. Por lo cual, esa visión tuya de las organizaciones como seres vivientes me resulta bien interesante y bien particular y llamativo. Y me gustaría que me abundes un poquito sobre eso. O sea, ¿por qué esa visión orgánica de las organizaciones y en qué nos puede ayudar esa visión a poder llevar nuestras organizaciones o nuestros equipos a un siguiente nivel? Todos aspiramos, lo sepamos o no, a imitar a alguien. Muchas veces no es un único modelo, sino es una fusión de modelos. Y las organizaciones también, explícita o implícitamente, quieren parecerse a alguien. Por eso se habla, a veces, esta organización es como una familia. Otras veces se dice, esta organización es una milicia y una familia, una fusión de modelos. Hay básicamente, por enumerarlos a vuela pluma, los siguientes modelos organizativos. Está el modelo máquina, al que antes he aludido. Está el modelo jardín de infancia, jardín de infantes, donde alguien llega y dice, he tenido una idea nueva, no, niño, tú a jugar, que aquí las ideas las tenemos en la dirección, ¿no? Hay organizaciones, muchas anglosajonas, que son como una selva. Por la mañana uno llega, se reparten cuchillos y cimitarras y se dice, venga, matar o morir. Esto en inglés se dice up or out. Hay el modelo psiquiátrico. Uno llega a una organización pública o privada, más frecuentemente sucede en las públicas, y uno dice, pero aquí parece que todo el mundo está loco, no estamos haciendo nada de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Pero uno tiene un salario, una retribución, y ahí se mantiene en el psiquiátrico. Hay otras organizaciones que son como cárceles. Uno por la mañana llega, le ponen las esposas, tiene que hacer su trabajo, por la tarde le liberan y ya se vuelve a su casa, ¿no? Bueno, existen otros modelos. Yo propuse hace ya 20 años largos el modelo antropomórfico, es decir, entender las organizaciones como el modelo del paradigma de una persona. Las personas piensan, sienten y quieren. De hecho, hubo dos japoneses, el más conocido es Nonaka, que hablaron del knowledge management, y hace 30 años apenas se hablaba de otra cosa que de la gestión del conocimiento en las organizaciones. Ahí se quedó Nonaka, que no es poco. Yo he propuesto que hay que estudiar el feeling management, la gestión de los sentimientos corporativos, y el will management o gestión de la voluntad organizativa. Esto lleva también a hablar de la salud organizativa y, por tanto, de las patologías. Como muy bien has señalado, yo hablé en un primer ensayo de las patologías de las organizaciones y luego, con la ayuda de dos grandes profesionales, Marcos Urarte y Paco Alcaide, escribí un diccionario de patologías organizativas donde explicito 47 enfermedades con las terapias. Y esto es importante porque el mejor diagnóstico es la autopsia, pero entonces ya no sirve para nada. Por eso es bueno hacerse un diagnóstico periódicamente a nivel personal, sin ninguna duda, pero también a nivel organizativo. Cuando uno trabaja con una organización, y yo vengo haciéndolo pues desde hace 25 años con este modelo, ayuda a entender qué es lo que está pasando en la organización. Una organización motivada puede tener a alguien con depresión dentro de ella, pero colectivamente la masa crítica va a llevar al triunfo, porque pondremos en acto lo que ahora somos en potencia. Sin embargo, si una organización colectivamente está deprimida, pues cualquier reto que se les ponga será muy difícil. Yo esto lo he explicado con ejemplos en mi libro, por ejemplo, Camaradas, de Lenin a hoy, o en el Management del Tercer Reich, o en la entrevista a Stalin, donde explico cómo en situaciones dramáticas durante la Segunda Guerra Mundial se aplica este modelo. Voy a mencionar un solo caso, muy conocido por lo demás en la parte expositiva, pero no en las decisiones que se tomaron. Cuando Hitler decide rodear Stalingrado y retrasar la invasión de Crimea,
Llega el cuarto ejército de von Paulus, toma 2/3 de la ciudad, una ciudad de 1 millón de habitantes, a orillas del Volga. El general Zhukov, mano derecha, jefe del alto Estado Mayor del ejército ruso, informa a Stalin y le dice: yo creo que deberíamos retirarnos porque la ciudad está tomada. Hay un documento que yo muestro en Camaradas de Lenin a hoy, en el que Stalin responde diciendo: no, vamos a hacer 3 cosas. Lo primero, va a volver a sonar el himno ruso. Segundo, va a volver a ondear la bandera rusa. Y tercero, van a abrirse en ese tercio de ciudad de Stalingrado que queda los centros de culto, sean sinagogas, iglesias ortodoxas, católicas, lo que sea. Uno dice: se ha vuelto loco, pero si estamos en guerra, si esto es un desastre absoluto. Ah, no, amigo, es que la gente necesita un porqué. Y los soldados rusos, al ver el himno, la bandera y su religión respetados, lucharon hasta lo increíble para conseguir liberar la ciudad. Fue frenar el avance alemán para luego rescatar la ciudad. Todos nos movemos mucho más por sentimientos que por la razón. No quiere decir que seamos irracionales, pero sí somos arracionales. Tomamos decisiones en las que corazón y cabeza se mezclan. Y si no entendemos esto en las organizaciones, nos estrellaremos. Muchos equipos humanos vuelven a ser meros grupos porque han perdido el alma, porque han perdido esos sentimientos positivos corporativos. Y algo semejante podría señalarse de la voluntad corporativa. Has hablado a lo largo de esta interesantísima conversación sobre una serie de principios universales y, como dijimos en la primera pregunta, transversales. Y la verdad que la lista cada vez va creciendo. Pero en un mundo o una realidad contemporánea donde vemos que el número de likes, la cantidad de seguidores, muchas veces es el principal indicador de liderazgo o de ser una figura referente, donde, como hemos dicho, pues el corto plazo se premia y se reconoce las acciones de corto plazo. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes y aferrados a esos principios universales cuando todo lo que está pasando a tu alrededor dice que las cosas van por otro camino? ¿Cómo darse cuenta que al final de cuentas el que está bien es uno y que estos principios transversales son los que nos van a llevar por el buen camino? Voy a responder utilizando una película conocida de Jim Carrey, el show de Truman. El show de Truman, si alguien no lo ha visto, le recomiendo que lo haga. Es la recreación en un plató de un pueblo donde graban desde el nacimiento de un niño, que es Jim Carrey, Truman, hasta que va creciendo, se enamora, etcétera, ¿no? Hay una escena que es en la que quiero fijarme. Son 2 empleados de un parking que llevan años y años y años siguiendo el show de Truman, viendo el crecimiento de este chico. En un momento determinado, él ya se revela, intenta salir del plató, la escena de la barca, la tormenta, etcétera. Y en un momento determinado, el que dirige el programa dice: salta, quita ya la conexión. Y estos señores que han estado durante varias décadas siguiendo aquella historia, se dice uno a otro: oye, cambia de canal, a ver qué echan en otro sitio, ¿no? No somos plenamente conscientes de lo poco importante que somos. Somos muy poco importantes para muy poca gente y durante poco tiempo. Y, sin embargo, los influencers creen que son importantes de manera consistente. Yo he conocido, tratado a presidentes de grandes corporaciones, algunas de ellas de cientos de miles de empleados a nivel multinacional, que apenas en unas horas, cuando han dimitido, se han jubilado o han muerto, han pasado a la obsolescencia más absoluta, ¿no?
tenemos que ser conscientes de lo efímero que somos cada uno de nosotros y también de nuestras organizaciones. Yo recuerdo cuando volví a España por primera vez en el año 90, que había una empresa, yo la contraté varias veces, algunas de las empresas, era una multinacional con bastantes empresas, y aquel empresario, José Luis se llamaba, estaba en todas las portadas de todos los medios de comunicación, etc. Él se expandió excesivamente. La empresa principal, que era ESABE, una empresa de transporte de valores y de seguridad, fue vendida a una multinacional sueca. El resto de las empresas cayeron y aquella persona pasó de ser el referente empresarial del momento con el que todo el mundo quería estar a no ser más que alguien despreciado y menospreciado, ¿no? Un paria, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar que lo importante es mirarnos al espejo cada uno de nosotros y preguntarnos quiénes somos para nosotros mismos y quiénes somos para las pocas personas a las que realmente importamos, que son pues nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros padres si viven, y unos poquísimos amigos, ¿no? Incluso el influencer con más cientos de miles de likes, en el momento en el que pase algo, pasa a la obsolescencia directamente, ¿no? Y hay gente que piensa que es eterna en la memoria. Para este tema, y no es de fácil lectura, y yo estoy preparando, de hecho, ahora una lectura más fácil del libro, está el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, donde insiste una y otra vez, aunque seas emperador como él era, ¿qué te importa lo que digan de ti? Lo único importante es que tú te puedas mirar a la cara y decirte, eres decente. Yo creo que esa visión de la fragilidad y lo transitorio que es todo, si realmente lo logramos incorporar a nuestro modus operandi, nos da un nivel de humildad, donde yo incluso planteo en mi primer libro, Las 12 Preguntas, que el poder, el dinero, la fama, etcétera, etcétera, es como un buen postre que mientras se tiene, se disfruta, a sabiendas de que en algún momento se va a terminar, y que si se comparte, muchísimo mejor, porque dejará una memoria positiva en todas las otras personas. Y eso de una forma u otra me da paso a mi próxima pregunta. Hemos hablado, quienes nos gusta hablar mucho del tema del liderazgo, pues hablamos de la visión del líder y la importancia del líder de verse como un servidor. Y entender que ser un líder es un honor, es un privilegio, pero que debemos poner al servicio de los demás. Y los demás inmediatos, pues son las personas que nosotros lideramos. Pero a veces me surge el debate interno de qué tan compatible es esa visión del líder servidor con la necesidad de generar resultados y la presión que a veces tenemos que ejercer sobre las personas que lideramos para lograr los resultados, porque sin resultados no hay sostenimiento en el mediano y largo plazo de la organización. ¿Cómo balancear esa visión volcada hacia el otro con las exigencias que nos tiene y nos plantea el diario vivir en nuestras organizaciones de, al final de cuentas, garantizar su supervivencia? Sí, esta es una cuestión que yo voy a formular con otro lenguaje, pero se encuentra extraordinariamente tratada en tus dos libros, en Las 12 Preguntas y en Restart. Yo voy a mencionarlo con otra terminología. Hay que tener en cuenta que una empresa tiene un doble objetivo. No es que tenga dos objetivos, sino que tiene un doble objetivo. La eficiencia económica y la eficiencia social. La eficiencia económica es ganar dinero, la eficiencia social, y utilizo terminología kantiana, que parafraseo, es crear las condiciones de posibilidad para la vida honorable de las personas implicadas, de los stakeholders. Si una empresa consigue resultados y lo hace dañando a las personas, está traicionando su propia esencia. Al igual que si una empresa pierde dinero por exceso de retribución de sus empleados, está traicionándolos de igual manera porque está acabando con el proyecto. Ese equilibrio armónico entre la eficiencia económica y la eficiencia social es lo que demuestra si alguien es líder o no. Porque no se pueden olvidar los objetivos,
pero no a costa de las personas. Aunque pueda sorprender, ha habido presidentes... Y viceversa. Y viceversa. Ha habido, decía, presidentes de Estados Unidos que han tenido cabeza, puede parecer sorprendente ahora, pero así ha sido, ¿no? Y uno de ellos fue Eisenhower. Eisenhower escribió un libro que yo recomiendo cuando él era el jefe de las fuerzas armadas aliadas que estaban desembarcando en Normandía. Escribió Cruzada en Europa. Y en Cruzada en Europa explica cómo cuando iban avanzando hacia el corazón de Prusia había campos minados. Y entonces él desarrolló, a través de los ingenieros a los que indicó, unos carros armados con unas vigas laterales, con unos motores, rotores con cadenas que iban haciendo explotar las minas para minimizar el daño de las personas. Él estaba cumpliendo con su trabajo, que era reconquistar Europa para la libertad, pero lo estaba haciendo con la mínima pérdida de vidas humanas. En un momento determinado, cuenta en el libro, se entrevista con el ya mencionado Zhukov, el jefe del Alto Estado Mayor soviético, y le dijo: oye, nosotros nos encontramos con este problema, ¿ustedes cómo hacen? Y Zhukov le dijo: yo pongo 3 líneas de infantería cuando llego a un campo minado, les hago correr, luego vuelven, recompongo las líneas, les hago volver, vuelven. Y Eisenhower, escandalizado, dijo: pero eso provocará centenares de muertos. Y dijo: bueno, me da igual, tengo más gente. Es la gran diferencia entre ser un líder, Eisenhower lo fue, y ser un ingeniero social como Zhukov lo fue. Y Javier, quisiera, a partir de esa visión, vamos a decir, holística que tienes, de conocer tanto la historia, y dentro de la historia tener esa visión organizacional y del liderazgo. Y al mismo tiempo, pues, estás viviendo, al igual que yo, tenemos el privilegio de estar vivos y estar en esta época. Por lo cual, sabemos, o sabes tú más que yo, lo que ha funcionado, lo que de manera transversal le ha funcionado a todo el mundo, y al mismo tiempo estás expuesto a una realidad que en algunos casos es una extensión de lo mismo, quizá amplificado, y en otros casos pues hay variantes interesantes. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de la inteligencia artificial, que pues obviamente yo entiendo que va a cambiar muchas de las dinámicas en las organizaciones, incluso en la forma de comunicarnos, en la forma de gestionar, en la forma de trabajar, con una larga lista, etcétera. Si pudieras resumir toda esa sabiduría que has acumulado a lo largo del tiempo y esa capacidad tuya de ver el presente con el prisma del pasado, ¿cuál sería un consejo que tú nos podrías dar a todos los líderes que estamos ahora mismo tratando de navegar en este entorno tan demandante, exigente e incierto? Bueno, la primera reflexión es que a mí me preocupa mucho menos la inteligencia artificial que la estupidez humana, que es desafortunadamente enorme. Creo que un líder, alguien que aspire a liderar, lo primero que tiene que hacer es aspirar a autoliderarse, porque nadie lidera si no se autolidera. Y lo que hay que hacer es cimentar bien, buscar los fundamentos. Y yo no conozco otro modo de cimentar que formándose, estudiando, leyendo. Al final, cada uno de nosotros somos los libros que leemos y las conversaciones inteligentes que mantenemos. Por eso, tener un coach no es un capricho, siempre que uno elija bien. Leer no es un capricho, siempre que uno elija bien los libros que lee. Porque eso es lo que nos permite luego enfocar adecuadamente los retos que tenemos por delante. La primera escuela de negocios del mundo se creó bien lejos de Estados Unidos, se creó en Madrid. Corría el año 1828 y gobernaba Fernando VII. Esa escuela de negocios, conocida como la Escuela de Comercio, donde se preparaba a los empresarios de la época, tenía un lema. Decía: teoría, este lema lo conocí yo a través de mi padre, que fue catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y el lema era: teoría sin práctica, utopía; práctica sin teoría, rutina.
¿Por qué es difícil encontrar asesores en el mundo empresarial procedentes del mundo académico? Porque habitualmente, con sanísimas excepciones, en el mundo de la academia hay mucha teoría y, por tanto, mucha utopía. Y en el mundo de la práctica, habitualmente hay poco conocimiento conceptual, aunque haya mucha práctica, y por eso hay mucha repetición, hay mucha rutina. Yo recomiendo, ha sido mi vida, el poder combinar la experiencia empresarial. Yo fui alto directivo, fui empresario, como has dicho, he dedicado docenas de miles de horas a estudiar, y eso te permite enfocar los problemas con una cierta distancia. Yo del mundo del petróleo sé lo justo, pero de gestión de equipos directivos creo que sé razonablemente. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar la complementariedad entre la práctica y la teoría. Pero si nos limitamos a ser practicones, a ser doers, a ser directivos que no nos formamos, nos van a faltar elementos conceptuales. Lo mismo que si contemplamos la empresa como una cosa teórica, jamás entenderemos la tensión que vive un directivo, que yo he vivido, cuando tienes que pagar las nóminas, cuando viene una crisis, cuando vienen problemas de un tipo o de otro. Por tanto, teoría y práctica son esenciales. Y como hoy en día en las escuelas de negocios se insiste mucho más en la práctica, creo que introducir asignaturas de antropología directiva ayudarían a desarrollar mejores líderes. Bueno, Javier, esto ha sido un verdadero manjar de conocimientos. Yo no tengo cómo agradecerte. Estoy seguro que todas las personas que escuchen y vean este podcast pensarán y opinarán lo mismo. De verdad que muchísimas gracias por sacar tiempo de esa apretada agenda tuya en República Dominicana. Gracias por esta primera visita a trabajar en República Dominicana y a compartir tus conocimientos. Y nada, dejarte las puertas abiertas para no solamente para una próxima visita, sino para que sigamos hablando de estos temas aquí en el podcast. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, Ney, porque estás haciendo una labor ya desde hace décadas extraordinaria en la República Dominicana y más allá. Muchísimas gracias.